como todos los viernes, a partir de las 12 en punto de la tarde. Hoy sí estamos puntuales. Salimos a través de la señal de Éxitos 100.9. Como siempre, estaremos trabajando para todos ustedes. En los controles, Luis Díaz, que nos acompaña allí en toda la parte técnica. Estamos trabajando también para ustedes, Adelfo Solarte, quien les habla, CNP 8965. Y hoy no está nuestra compañera Yolimar Duque, ya que se encuentra un poquito indispuesta, pero bueno, esperamos que pronto la tengamos nuevamente con nosotros, tal vez el próximo viernes. Así que desde acá saludo a ella y que se recupere pronto. También recuerden que estamos bajo la coordinación general de Enrique Torres, a cargo de la dirección de acá de Éxitos 100.9. Y este programa, hay que decirlo siempre, es posible gracias al apoyo institucional del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, el CIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris. Ambas instituciones nos prestan, digamos, toda la colaboración y asumen, digamos, el patrocinio del espacio para que todos los viernes podamos estar con ustedes hablando de cómo conciliar la relación del hombre con la naturaleza, cómo prevenir, cómo hacer gestión de riesgo. En suma, nosotros resumimos toda esta intención en una frase: para que el desastre no nos alcance, si bien en las últimas semanas algo nos ha alcanzado. Bueno, y como estamos en tiempos de emergencia nacional, Mérida esta semana fue incluida precisamente en la lista de los estados en emergencia, una decisión que vino directamente del Ejecutivo Nacional. Andamos en tiempos de emergencia, de muchas lluvias. Ya nos lo decía el profesor Rigoberto Andresen, que fue nuestro invitado el viernes pasado, que bueno, que este fenómeno, esta vaguada que está sobre el país va a estar, es parte de un fenómeno general llamado La Niña, y que durante los próximos meses van a darse precipitaciones, si bien la estimación de él como experto es que no sean tan intensas, pero van a seguir. Esto significa que el tema de las emergencias es probable que se prolongue durante todo este mes de diciembre, tanto así que el propio decreto incluye 90 días para que desde el punto de vista administrativo y gubernamental se puedan tomar las acciones correspondientes, pero también incluye una faceta de la actividad que incluye siempre las situaciones de emergencia, que es la de las ayudas, la del gesto solidario, la de la colaboración. Todo este tema que es bien importante y está ocupando la atención de casi todos nosotros, venezolanos al fin y al cabo, somos personas solidarias, somos personas que nos preocupamos siempre por los demás. Hoy vamos a tratar ese tema desde una perspectiva bien amplia para que ese gesto solidario no se convierta en un problema. Y usted dirá, pero ¿cómo un gesto humanitario puede ser un problema? Van a ver que sí. Y para eso hoy nos va a estar acompañando el director y presidente precisamente del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, el doctor Alejandro Linayo, que tiene una gran experiencia en esto y entiendo que hoy estuvo precisamente tocando ese tema en un foro acá en la ciudad, dirigido a personas que tienen que ver con la gestión de riesgo, con cuerpos de seguridad y con estudiantes del IUTE. Bueno, vamos a hacer entonces espacio para hacer nuestra primera sección. Con los especialistas. Les decíamos que nuestro invitado de hoy, el especialista que nos acompaña, es Alejandro Linayo, presidente del CIGIR, y quien en esta ocasión nos está acompañando porque Alejandro ha tenido la posibilidad de estar en situaciones donde se observa el gesto solidario, pero del otro lado, es decir, de quien lo recibe y de quien lo tiene que administrar y llevar a las personas afectadas. Y desde ese lado se pueden ver cosas que tal vez nosotros como ciudadanos no vemos. Entonces vamos a hacer hoy un espacio especial a este tema. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Adelfo. Muy contento de estar aquí. Buenas tardes a Yolimar, donde sea que esté recuperándose de su afección. Y bueno, sí, en efecto, yo siento que es un poco penoso, pero yo siento que más que hablar de gestión de riesgo, desde una mirada prospectiva del problema, nos toca hablar un poquito de gestión de desastre, que es lo que toca, ¿no? Nos toca. La situación es esa, y en efecto, dentro del espectro amplio de elementos que ese tema conlleva,
creo que es importante hacer algunos señalamientos sobre el tema de la ayuda internacional, la ayuda humanitaria local y este llamado que se viene haciendo, que por lo general siempre se responde, no solamente en Venezuela, en toda América Latina la gente responde con efusivamente, sí, vamos a decirlo así. En función de la solidaridad con las personas que lo necesitan. Sin embargo, vale la pena hacer algunas salvedades, hay algunas advertencias, porque en algunas ocasiones existe vasta documentación y la misma experiencia que existe de campo demuestra que si esa ayuda no es llevada adelante y canalizada adecuadamente, se puede convertir en un problema. Entonces, comencemos con aspectos cuantitativos. ¿Qué te parece, Alejandro? He escuchado y hemos leído, yo como periodista en el periódico, pues todos los días nos llegan reportes y mucha información, y hay como un dato que a mí me ha causado cierta inquietud, y es el referente a cuántas personas realmente están en situación de damnificados y cuántas personas efectivamente están en situación de refugiados o digamos están en un albergue o refugio. Estos números son bien importantes. Ya tenemos una cifra nacional que nos indica que son más de 100.000 personas en situación de damnificados. Sin embargo, las cifras locales aportadas por el propio INPRADEN, el Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado de Mérida, daba cuenta en días pasados que la cantidad de personas afectadas estaba en torno a tal vez a las 3.000, pero de las cuales en refugios propiamente era una cantidad baja. Se hablaba de 80 y tantas familias. Este número es importantísimo conocerlo porque se supone que todo este gesto que estamos haciendo va a ir dirigido precisamente a esas personas. ¿Qué información tienes tú al respecto? Sí, mira, yo manejo los mismos números que tienes tú, inclusive esta mañana amablemente representantes de INPRADEN, de Protección Civil Mérida, que son verdaderamente el ente que de alguna manera está para la coordinación y el manejo de este tipo de situaciones, nos informaban que aun cuando hay verdaderamente más de 3.000 personas afectadas, la gran mayoría han sido, como suele ocurrir, acogidas por amigos, familiares, mientras la situación se genera. Estoy hablando de lo que está ocurriendo en el Estado. Eso claro. Ocurre siempre, es un tema que es recurrente en los últimos 30 años, una conducta común. Entonces, los datos que me daban los amigos de INPRADEN es que ellos tienen en el Estado 11 centros de atención de damnificados, 11 albergues pues habilitados. Okay. En toda la geografía. Y ellos tienen cerca de 82 familias, ¿no?, allí metida. ¿Aproximadamente cuántas personas, poniendo una media? Claro, ahí habría que hacer una media de esos 5 que siempre se multiplica, pero más o menos tendrías una idea. Ahorita la noción de la familia, del número de familias, es una noción interesante para saber más o menos de qué se pudiera estar hablando en términos de necesidades. Claro. Ahora, para contrarrestar un poquito estos valores, vale la pena mencionar que la respuesta que se ha dado en función del número de centros de acopio que se han ubicado en la ciudad es muy considerable. Nosotros en un trabajo que hacíamos con unos muchachos estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, que están trabajando con nosotros, contabilizamos en las últimas 48 horas cerca de unas 50 centros de acopio trabajando en la ciudad de Mérida y sus alrededores. Solamente en la ciudad de Mérida. Solamente en la ciudad de Mérida y sus alrededores. Pero alrededor de 28 instituciones distintas del Estado, de todo tipo, pública, trabajando, montando centros de acopio. Entonces, alrededor de este tema vale la pena hacer algunas observaciones. Una que es muy importante es que hay que entender que la ayuda que se presta en un caso de esto es tan eficiente como lo es el eslabón más débil en la cadena de recepción, clasificación, distribución y reparto que esa ayuda tiene. O sea, la ayuda será efectiva en la medida que no solamente la persona llega y tiene el toldito colocado para que usted llegue y entregue ahí la ropa o los pañales, sino luego qué ocurre con ese material. Nosotros hemos vivido, tanto en Venezuela como en otros países, situaciones en donde, bueno, hemos presenciado la incineración de muchísimo material que llega como ayuda y que finalmente se queda en las cadenas intermedias. Claro, y no necesariamente por ineficiencia o falta de interés de los organismos encargados de distribución, regularmente Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, sino porque o excede
lo que se pedía o no era lo que se pedía? Sí, por lo general es que justamente estos organismos que son los que saben cómo se trabaja, particularmente hablo de los entes de protección civil, que son los entes que en Venezuela regulan este tema, están de espaldas, no se toman en cuenta para nada. O sea, cualquier institución decide tomar la iniciativa, entonces montar un centro de acopio y entonces comienzan a solicitar y lo que reciben se entrega es porque al ciudadano común se le ocurre, bueno, yo creo que este vestido funciona, yo creo que estos zapatos funcionan, yo creo que esta es la leche que ellos necesitan, y la cosa hay que hacerla al revés. Sí. Hay que hacerla sobre la base de qué es lo que se necesita en los lugares donde está la gente refugiada. Ajá, fíjate, Alejandro y amigos y amigas, estamos hoy tratando el tema de las ayudas, de las colaboraciones, de estos gestos de solidaridad que estamos viendo por doquier, que habla mucho de nuestra calidad humana, del merideño y del venezolano en general, habla mucho de nuestra fibra solidaria, pero el tema lo estamos tratando desde la perspectiva de ver qué pasa con esa ayuda cuando llega a los centros de acopio y luego si realmente se cumple ese ciclo ideal, que es que vaya a la persona y que sea exactamente lo que la persona deseaba. Ahora, yo supongo que por asuntos de organización, de logística, debería como que existir alguien que se encargue de emitirle a la población y a las instituciones una mínima información sobre el número total de personas damnificadas, la caracterización, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos jóvenes, cuántos ancianos, dónde están ubicados, y luego emitir una información colectiva para que la gente entonces, en función de esos datos básicos, que no creo que sean imposibles de conseguir, canalice de una mejor manera. Pero para desarrollar mejor esta respuesta, porque vas a tener que desarrollarla, vamos a hacer nuestra primera pausa y luego regresamos con más de información a todo riesgo. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Muy bien, continuamos en información a todo riesgo a través de Éxitos 100.9. Hoy, por cierto, no habíamos dicho que hoy es nuestro programa número 10. Sí, hoy es 10 de diciembre del año 2010. Algo bueno tendrán todos estos 10 juntos, claro. Para algo servirán. Y estamos conversando hoy con Alejandro Linayo. Recuerden que él es, además de presidente del CIGIR, del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, es una persona que ha tenido la posibilidad de estar involucrado en una gran cantidad de escenarios post-desastres, en los que se percibe en toda su dimensión el tema de la ayuda humanitaria, el tema de las ayudas, de las colaboraciones que damos los ciudadanos y las instituciones y a veces los países, y qué pasa con todo eso. Y estamos viéndolo desde una perspectiva constructiva, no en ningún momento de decirle a todas aquellas personas que están en este momento con su toldo haciendo recepción de ayuda para los damnificados, que lo que están haciendo sea malo, pero consideramos importante, dado que es una faceta crucial para que el proceso post-desastres se cumpla con un mínimo de organización, que nos atengamos a una serie de indicaciones. Y yo dejaba una pregunta en el aire para Alejandro Linayo, referida específicamente al tema de si no será necesario que un ente asuma, cuando después que ocurre una situación de esta, una cuantificación de las personas afectadas, una caracterización de las mismas e inclusive una sugerencia puntual de qué tipo de ayuda específica y si de ser posible lo ideal, qué cantidades se necesitan. Claro, y ese ente existe y está perfectamente normado. Eso lo hace el Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que en cada estado tiene unas oficinas, en cada región inclusive de varios estados existen oficinas, y ellos se encargan de hacer ese trabajo. Ahora, el problema se presenta cuando nosotros en nuestra buena voluntad respondemos un poco de espaldas a esas estructuras y nos lanzamos a la tarea de comenzar a levantar más o menos en función de lo que uno cree que puede ser necesario, que no necesariamente es lo que está ocurriendo de verdad, una cantidad de insumos que luego entonces tienen que ser, como te digo, manejados,
clasificados y dispuestos, transportados y entregados, y ese es un trabajo que es muy enredado. Muchas veces, como te digo, esto obedece, bueno, a que uno responde como casi que para estar en paz con la conciencia de uno mismo, que uno siente esa zozobra y uno tiene el deseo de que hay que apoyar, hay que salir, pero hay que pensar un poquito cuál es el camino completo de la ayuda que nosotros pudiéramos estar prestando. Y tú pudieras precisamente a partir de eso, Alejandro, ilustrarnos con un ejemplo. Supongamos cualquier persona va en este momento a cualquiera de los tantos de las decenas de centros de acopio y lleva una caja, supongamos que decidió llevar una caja con algunos zapatos y alguna ropa, y armó una cajita, la embaló y fue y la entregó en este momento en cualquiera de los centros de acopio. ¿Qué ocurre? Desde ese momento la persona no preguntó, consideró que eso era un buen gesto y consideró que esa ayuda en algo iba a paliar las carencias y las necesidades de algún damnificado. Entonces llevó su cajita con ropa y la dejó en un centro de acopio. ¿Qué ocurre después que yo doy la espalda y dejo esa colaboración de muy buena gana en cualquiera de los centros de acopio? Es una pregunta difícil, porque lo que ocurre no podemos decir que es una cosa homogénea. No es eso. Pero yo te puedo dar los casos malos que me ha tocado vivir. Pues entonces, lo primero que ocurre es que pongámonos del lado de quien lo recibe. Usted recibe una caja cerrada, usted no sabe qué es lo que viene allí, te toca abrir la caja, deshacerla y mirar más o menos qué es lo que hay, qué condiciones tiene. Existen unos protocolos establecidos internacionalmente para definir cómo se clasifica los insumos que a ti te entregan para efectos de ser entregados. Eso se tiene que catalogar, ¿verdad? Se tiene que clasificar, se tienen que embalar y se tienen que ir haciendo llegar, ¿verdad? Por los canales y el número de tramos que se establecen hasta el lugar donde se tiene que hacer llegar. Yo siempre le comento a las personas que muchas veces la gente no toma en cuenta que el problema del manejo de este tipo de materiales no se acaba cuando usted se lo entrega a la Oficina de Protección Civil o de la Cruz Roja. No. Allí comienza todo un camino que es largo, que es costoso y que por lo general tiende a colapsar mucho más aún que con el problema del desastre que tiene, la capacidad de respuesta que tienen estas instituciones. Eso se cataloga como parte de eso que llaman el segundo desastre, que es que después del terremoto, de la inundación, se genera a ratos unos problemas de coordinación y de organización producto de la misma respuesta que se puede dar, que se convierte en un desastre en sí mismo, ¿no? Entonces, mucha gente que no estuvo directamente afectada por el problema que se hubiese dado en la localidad, resulta que se ven, abrumadas por unas respuestas espontáneas que con la mejor de las intenciones, a la larga pudiesen generar problemas. Fíjate, y están así, y el problema es tan real, el problema no es solamente de esta circunstancia que estamos viviendo, que organismos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, o sea, la OPS, han tenido que sacar una serie de manuales, de protocolos, de indicaciones, con el ánimo de que esa información le permita a los gobiernos, a las grandes instituciones, empresas transnacionales, a empresas públicas y privadas de cualquier nivel, a los ciudadanos, canalizar su ayuda, pero llevando, digamos, una serie de pasos que van a garantizar que esa ayuda, como lo está apuntando Alejandro, no se convierta luego para los funcionarios en un problema. Por ejemplo, a alguien se le ocurre colaborar con unas poncheras para bañar bebés, por ejemplo. Eso tiene que llegar a un sitio, luego tiene que irse a unos depósitos, para un depósito, digamos, temporal, por lo menos mientras se organiza, y luego se canaliza. Cuando la Organización Mundial de la Salud y la OPS también dan algunas ideas, dicen hay un punto que dice no tipificar los desastres, es decir, los efectos de los desastres sobre la salud varían, no solo de tipo de desastre, sino también según la situación económica y política del país afectado. Es decir, que no podemos partir de que
porque llovió, siempre la gente va a necesitar lo mismo. Así es. Y, pero normalmente leemos en la prensa, nosotros en el periódico hemos tenido que crear una página que hemos llamado la página de la solidaridad, para canalizar un poco lo que las instituciones están haciendo, pero en paralelo ir trabajando este discurso de cómo debería ser el proceso. Y allí nos encontramos con una situación, Alejandro, que es que todo el mundo parte de una presunción de que se necesita ropa, que se necesita agua, pañales desechables, alimentos no perecederos. Así es. Y bueno, creo que todo el mundo parte de que eso es así. Y que si yo lo voy a donar... Medicinas también. Y hasta medicina, ¿no? Cuando hemos leído inclusive que con las Así medicinas hay que tener cierto cuidado. Claro. Entonces fíjate, y eso es un tema que es muy preocupante. Y es un tema que no es preocupante desde ahora. Mira, desde los años 80 se viene dando una discusión. Claro, en aquel momento, que fue cuando la OPS y la OMS lanzó a la calle este conjunto de materiales y de herramientas divulgativas, el problema se focalizaba mucho en el tema de las ayudas internacionales. Porque esto que estamos nosotros viendo en escala pequeña a nivel de país ocurría a niveles grandes. Se daba un gran desastre en un país, ¿verdad? En Armero, por allá, o en el terremoto de México. Y entonces los países donantes respondían de inmediato sobre la premisa de que si hay que ayudar ya, y después veremos. Pero monten el avión lo que necesiten. Creemos que van a necesitar. Y además con la filosofía de que más vale que sobre y no que falte. Claro, pero eso ha demostrado que ser completamente perjudicial. Fíjate, nosotros llegamos a vivir situaciones donde una ayuda mal canalizada se puede convertir en una enemiga de la economía local. Si tú recibes, suponte, en una población pequeña donde existe una farmacia y un laboratorio que produce solución fisiológica, eso yo lo viví en una situación, y entonces te llegan 2 aviones llenos de frascos de solución fisiológica, tú quiebras a ese productor local, porque eso se genera un material que quién te lo va a comprar si eso está en la calle porque te inundan. Entonces, el tema de organizar lo que se va a entregar por demanda en lugar de por lo que se nos ocurre a nosotros que hay que dar, eso exige que hay que hacer trabajos de análisis de cuál es el daño y cuáles son las necesidades reales, y sobre eso hay que definir qué es lo que se va a entregar. Cuando tú pones el ejemplo de las poncheras para bebés, claro, tú tienes que llevar eso a un albergue donde existan bebés. Entonces lo que tú estás mirando es que entonces la gente le lleva a la gente cualquier cosa en cualquier lugar. Por esa razón yo siento que es muy importante pensar un poco y dedicarle un poquito de tiempo a tratar de ver qué es lo que tenemos en realidad. Y de eso que tenemos en realidad, cuál es el problema que tenemos que atender, y luego comenzar a recopilar la ayuda, el tipo de insumos que se están demandando. Hay que partir también de una premisa, Adelfo, que es un tema que es muy importante, que es que todo lo que uno le entrega a una familia, a una comunidad o a una región afectada por un desastre, le cuesta algo al que lo recibe. Le cuesta en disposición, le cuesta en almacenamiento, le cuesta en transporte, le cuesta en manejo. ¿Ves? Entonces, abrumar a una zona con un montón de materiales de este tipo puede ser, es una carga que tú le pones al afectado. Y además, recordemos que todos los funcionarios que participan dentro de la estructura logística de almacenamiento, transporte, distribución y entrega de estos productos son funcionarios que en un momento dado tienen que estar cumpliendo a lo mejor funciones propias de atención en esos escenarios. Pero como esto es un punto también de esos críticos, y lo queremos dejar, Alejandro, con la palabra a medio camino, vamos a hacer entonces una nueva pausa, y cuando regresemos seguimos conversando sobre la solidaridad, pero bien encauzada. Muy bien. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico. 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.cigir.org. Una vez más con ustedes en Información a Todo Riesgo, como todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Hoy hablando de un tema que ocupa, hoy hay grado en la ciudad de Mérida, pero junto a los grados uno ve que hay unos toldos, hay una situación, gente colaborando
con los damnificados. Estamos hablando de cómo hacer para que esa ayuda en lo personal, comunitaria, institucional o gubernamental sea canalizada según las recomendaciones de aquellos que han visto situaciones similares post desastres y que saben que a veces una solidaridad mal encausada puede crear problemas. Y estamos hablando entonces de cuando los funcionarios de distintas rangos o de distintas funciones terminan ocupándose de estar en un galpón, separando medias, separando zapatos. Claro. ¿Qué pasa allí? Sí, es un tema muy dramático. Nosotros lo hemos vivido inclusive con casos tan sensibles como médicos. Entonces que te llegan un montón de ayudas, entonces resulta que las ayudas son medicinas y resulta que entonces como son medicinas que por lo menos cuando vienen de distintos países, resulta que entonces la medicina no tiene el mismo nombre genérico que tú utilizas en el país. Y tienes que conocerla por el componente químico, sí, el agente, y eso lo hace un profesional. Entonces tú, en vez de tener estos profesionales de la salud haciendo el trabajo que tienen que hacer, resulta que tú los tienes que tener clasificando decenas de miles de cajitas. Casi interminable a veces, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de este tipo de situación. Hay unos materiales muy interesantes para todo aquel que quisiera conocer de estas realidades que están en internet, ¿no? Hay unos documentales en la página de YouTube que son muy ilustrativos sobre este tema. Hay uno que se denomina Ayuda Internacional, un delicado balance. Ayuda Internacional, okay. Un delicado. Colocamos eso en el buscador de YouTube y nos aparecerá. Y ahí va a aparecer, es un video muy cortico, pero que ilustra muy bien el tema. Claro, ellos hablan, son materiales de la OPS, del sector salud, y hablan de cosas de escala internacional, pero son perfectamente extrapolables las recomendaciones y los escenarios que ellos mencionan allí a los niveles locales. Precisamente, Alejandro, como se trata de que a los que nos están escuchando, que hemos sabido, a Dios gracias, que son muchas personas a los cuales les mandamos el saludo afectuoso, ¿cuál debería ser entonces el ABC mínimo que tú nos pudieras indicar, dependiendo inclusive de a quién va la recomendación? Sí, yo creo que hay por lo menos 4 actores centrales a los cuales pudieran darse algunas recomendaciones centrales, ¿verdad? Primero, el ciudadano, el que se siente sensibilizado ante el llamado. Es muy importante que ese ciudadano se plantee el problema de la ayuda que está dando mirando toda la cadena. O sea, el tema no es solamente que usted llegó a la plaza donde está el toldito y entregó la ropa. Hay que tratar de preguntar esta ayuda va para qué tipo de damnificado. Usted está trabajando con qué albergue en particular, qué es lo que se necesita allá. Tratar de orientar un poco lo que uno pueda brindar a el diagnóstico que existe previamente. Y esos diagnósticos por lo general existen, los tienen las instituciones de protección civil, que es el ente que se encarga legalmente en este país de lidiar con este tema. O sea que antes de llevar el donativo sería bueno más bien que preguntáramos, acercarse, preguntar y decir, mire, ¿dónde? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué conviene? Eso es una buena recomendación, ¿no? Inclusive, fíjate, en el tema de medicinas, la gente de la protección civil ya han llegado a un nivel aquí en donde tú sabes que en algunos lugares en un albergue tú tienes son 2 hipertensos y necesitas un fármaco en particular, no cualquier cosa. Entonces el apoyo puede ser mucho más sensato y mucho más útil si se canaliza, como te digo, en función de la demanda y no en función de lo que se nos ocurre. Al voluntariado también yo creo que vale la pena hacerle el comentario de que Mérida tiene una tradición de voluntarios extraordinaria, que hay un grupo, una cantidad de muchachos trabajando en el tema, pero por lo general a ellos les parece que tiene como que poco sexapil el tema de trabajar si no es en el rescate, el salvamento, la cosa del helicóptero. Yo siento que es muy importante echarle una mano a las instituciones que tienen que lidiar con todo este tipo de manejo, no solamente en el tema de estar en los lugares donde están recibiéndose los apoyos y clasificando, que eso es una labor importantísima, aunque pareciera que no, sino que además pudieran involucrarse un poquito más en el tema de los refugios, en donde la gente está ubicada, para ayudar a hacer estos diagnósticos. En el tema de las instituciones, yo creo que hay que hacerle un llamado a todos los actores institucionales que están moviendo iniciativas de centros de recepción de ayuda para canalizar los aportes a través de los entes de protección civil. Yo les comentaba esta mañana en una reunión que tenía con varias instituciones que cerca de los 28 instituciones que están moviendo centros de acopio de ayudas en la ciudad, me comentaba la gente de Impraden que solamente 2 o 3 estaban en contacto con ella.
que ellos desconocían de estas iniciativas, para dónde van esos apoyos y quién está moviendo dinero, ropas y cosas, para dónde, ¿ves? Entonces yo siento que esta gente tiene que hacerlo en coordinación con ellos. Pueden darse casos, por lo menos menciono un caso muy interesante que me tocó conversar hace poco, que es vinculado al INMIBI, una institución de la gobernación, que motivados al tema han querido trabajar en el área. Entonces, claro, yo siento que ellos en un primer momento, bueno, si bien no estaba del todo clara la cosa, ellos luego generan un puente de ayuda con la población de Aricagua, unas poblaciones del pueblo del sur, porque ellos tienen personal allá trabajando en la reparación de carreteras, entonces tienen unos vehículos de la institución que van y vienen, entonces ellos tienen como toda la cadena armada, ¿ves? La gente que recibe aquí, la gente que clasifica, la gente que les dice ya qué es lo que necesitan, y ellos envían lo que tienen que enviar, y entonces eso se recibe y se garantiza que eso llega hasta allá. Entonces yo siento que eso es importante. O sea, se ha hecho un canal eficiente, vamos a decir. Y finalmente, en el tema de las víctimas, yo la experiencia que tengo es que también las víctimas pueden colaborar mucho si dentro de los mismos albergues ellos se organizan. La gente que ha tenido en los albergues que nos ha tocado en algún momento visitar y trabajar, y tú te topas que son gente que son damnificados recurrentes, ellos ya desarrollan sus protocolos y ellos saben que ellos mismos tienen que generar sus inventarios de qué es lo que necesitamos esta semana para que cuando vengan estos apoyos, yo mire, lo que estamos necesitando son estos materiales. Entonces yo creo que esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar también en cuenta que cuando uno dona un material, particularmente esto es importante con el tema del agua, cuando uno dona un material, que el agua es un tema, el agua potable, hay que entender que uno tiene que colocar en la donación el costo que tiene el traslado de esa ayuda. Eso lo vimos mucho en Haití. Entonces la gente donaba agua para Haití, entonces uno llevaba una botella de 5 litros, ¿verdad? Le entregaba aquí. Entonces uno tiene que tratar de pensar cuánto costaría enviar una botella, un paquete de 5 kilos por un courier, ¿verdad? De estas oficinas que te hacen desde donde tú estás hasta donde tú quieres que llegue. Y ahí tú tienes una idea de cuánto le cuesta al sistema transportar, disponer. Entonces el problema no es solamente lo que tú gastaste en la botella de agua, sino que tú tienes que entender, como decíamos un momento, el flujo, ¿verdad? Claro. De la ayuda. Entonces yo siento que ahí es fundamental tratar de articular, tratar de coordinar alrededor, bueno, de los lineamientos que tiene la Protección Civil. Existe una vasta cantidad de información sobre este tema. Hay todo un proyecto, se puede buscar también en internet, que se llama SUMA, que es unos protocolos para garantizar un adecuado manejo de los suministros y su distribución, que lo tiene la OPS. Es una cosa que la gente la estudia. En Mérida nosotros tenemos personal que es facilitador en esos protocolos a nivel de América Latina, aquí en la ciudad. Entonces yo siento que nuevamente uno nota que sí tenemos un montón de herramientas, pero toca ensamblar y articular para responder un poco mejor. Hay un detalle que precisamente tú nos indicabas recientemente en una conversación que tuvimos y que aprovechamos para publicar en la prensa, y tenía que ver con la colaboración cuando la hacemos pensando en lo que nosotros podemos hacer como persona. Es decir, cuando la colaboración no solamente es material, vamos a decir que son una sardina, o que son unos pantalones, o que es un agua potable, o un paquete de pañales, sino que si yo soy, por ejemplo, docente, puedo decir, bueno, a lo mejor mi colaboración va a consistir en ir un día a trabajar con los niños que están en un refugio, un albergue, y de esa manera comienzan a aparecer una serie de necesidades o de respuestas a necesidades que también tiene la gente damnificada, que no solamente es la del pan, vamos a decir, no solo de pan vive un damnificado, aunque suene raro, pero sino que se necesita recreación, se necesita atención de salud. Entonces yo soy médico, pues a lo mejor no va a ser llevar una caja con comida a un centro de acopio, sino que pregunto en qué momento un día yo puedo donar de mi trabajo. Este tipo de donación, tú has visto experiencias y realmente es efectiva. Se puede invitar a la gente a pensar un poco desde la perspectiva de cómo hacer. Tú ponías un ejemplo importantísimo con la iniciativa valiosa que está haciendo la CanTV, que creó un centro de acopio, pero tú decías, bueno, CanTV puede ayudar bastante, a lo mejor colocando un teléfono celular y encargándose de ciertas comunicaciones, y esa es su mejor colaboración porque son especialistas en eso. Claro, sí, yo siento que
ese es un caso, bueno, típico, pues, de lo que uno ve. Y yo me enteré un poquito de las iniciativas y entiendo, obviamente entiendo los elementos que motorizan que un ente como la CanTV trate de incorporarse de esa manera al problema, pero como te digo, eso lo viví un poco en Caracas, porque yo estuvimos trabajando con el tema de las emergencias la semana pasada en Caracas, y ahorita en Mérida, en el listado de las instituciones que están haciendo recopilación de materiales, aparece nuevamente la CanTV. Yo siento que la CanTV puede jugar, como comentabas tú hace un momento, un papel mucho más interesante, tratando de apoyar en lo que es su ámbito de competencia. Y así tú ves que aquí tú tienes instituciones públicas de distinto tipo. La FCU viene siendo un papel muy importante, pero yo siento que la FCU puede jugar un papel bien interesante. Suponte si incorporara a algunos estudiantes de medicina sensibilizados ante el tema, no para responder ya, porque ese es uno de los dramas que uno ve en el tema de los desastres, que todos queremos responder ya en las primeras 2 semanas, pero dentro de 2 o 3 semanas, cuando deja de llover, la gente piensa que ya el problema pasó, y eso no es así. Estas cosas tienden a mantenerse durante más tiempo de lo que uno cree, y el tratamiento exige luego otro tipo de intervenciones donde todos estos actores que están aquí de desarrollo, que gente de vivienda, de servicio, pudieran jugar un papel muy interesante, no solamente en el tema de la respuesta inmediata, que es lo que estamos viendo ahorita, sino el tema de la rehabilitación y de la reconstrucción de las condiciones. Que suele obviarse. Tú sabes que, Alejandro, y aquí hago incluso la autocrítica de la forma como a veces en los medios nos ocupamos del tema, no solamente de la prevención, que bueno, que ya hemos visto que es tiene poca presencia en los medios, sino luego cómo a veces se informa del desastre, y luego en la etapa post-desastre. Realmente hay tú enciendes la televisión, y sean canales privados, sean canales del Estado, prácticamente hay una programación dedicada permanentemente a decirle a la gente que debe colaborar, y entonces hay como un activador mediático muy fuerte. Tú dices, cónchale, yo soy una persona muy insensible, no he colaborado, y te vas para tu casa, buscas allá lo primero que se te cruce, y bueno, armas tu cajita, la embalas o tu bolsa y la llevas a un centro de acopio. Entonces hay una presión también del discurso, vamos a decirlo así, que ejercen los medios, que evidentemente pues también sería muy bueno que se canalizara. Por ejemplo, teniendo más bien dando mayor información de lo que los organismos consideran que debe ser la ayuda, que poco sale. Realmente debo confesar que a las veces que hemos preguntado, bueno, hay información un poco genérica, pero debería ser bien interesante que todos los días estuviese saliendo, por ejemplo, como un material que diga refugio tal en el oscuro, por ejemplo, tantas personas, tantos niños, y se requiere, es decir, una información, digamos, más efectiva, para que entonces cada quien, en función de esa información oficial y medida y testeada allí con los necesitados, active la colaboración. Chévere. Sí, no, eso es cierto, y yo siento que ahí estamos como en el dilema del huevo y la gallina, o sea que la información no sale porque no se demanda, y como no se demanda, entonces no sale, y eso representa siempre un inconveniente. Yo creo que tú apuntas a un problema muy difícil con que tenemos que trabajar, que es esa respuesta, como te digo, inmediata que da los medios de comunicación, que bueno, apenas está comenzando a llover, ya de inmediato te están pidiendo, es como un cassette, ¿verdad? Sí, como una rocora, o sea, comida, pañales, leche, no sé qué. Entonces, como te digo, todos los protocolos y todas las agencias internacionales y toda la gente que estudia el tema han concluido de que es mejor esperar un poco y orientar el apoyo que se vaya a dar en función de lo que se necesita. Sí. Eso demanda un rol de parte de las instituciones coordinadoras de este tema, que es la Protección Civil, insisto, sí, de que ellos hagan ese esfuerzo. Como tú me comentabas hace un momento, al hacer ese esfuerzo, yo siento que en la medida que el donante le reclame al ente coordinador, mira, dime qué es lo que tengo que entregar y dónde,
ente coordinador comienza a generar la información. Pero como te digo, hay que romper con ese dilema de que no produzco la información porque no me la piden, y como no me la piden no la produzco. Sí, un círculo. Entonces ese es un tema que hay que trabajarlo. Y otra cosa que también yo pienso, por eso yo mencionaba un poco a otros actores que pueden jugar un papel importante allí, es que la Protección Civil no necesariamente va a estar encima todos los días haciendo inventario, o sea, pero ellos pueden coordinar el apoyo que pudiesen dar distintos actores que pueden apoyar de una manera mucho más interesante. Si uno dice, bueno, yo me voy a meter en el refugio que está ubicado en la Pedregosa Alta, a ver un poco qué es lo que está ocurriendo allí, qué necesidades hay, y yo puedo hacer eso como una persona, como un ciudadano, como una empresa. Esta mañana estábamos discutiendo inclusive en Mérida funcionan 3 programas de formación académica universitaria que forman de alguna manera gente en emergencias y en desastres. Y entonces una de las cosas que estamos planteándole a estas, que son la universidad, la UNEFA, ¿verdad? Con el programa de administración de desastres, el programa de manejo de emergencia y acción contra el desastre del IUTE y el programa del IUTB, que es de los bomberos. Entonces, ¿qué estábamos planteando esta mañana? Bueno, este es un grupo humano muy interesante que se puede buscar. Ellos, inclusive académicamente, es una experiencia interesantísima para ellos, en vez de estar estudiando las cosas desde los libros y desde internet, ver cómo es el laboratorio de verdad, y entonces meter muchachos allá para que vean de qué se trata y apoyen, siguiendo los lineamientos, los criterios técnicos que den los funcionarios de la Protección Civil, estas labores de inventario, estas labores de trabajo con la gente, de saber exactamente qué se necesita dónde, y eso pudiese generar que esta respuesta que a rato damos un poco espasmódica, sí, respondiendo un poco como latinos que somos, así con el corazón, con el alma, pero hay que meterle un poquito de neuronas también a la cosa para que sea efectiva. Para que funcione. Bueno, doctor Alejandro Linayo, o Liñayo, yo siempre le digo Linayo para ahorrarme la dificultad de la pronunciación, pero es Liñayo, presidente del SIGIR. Muchísimas gracias por esas orientaciones. Ya él lo dijo en internet. Hay una página, Alejandro, que es de la... Ustedes colocan así en Google, por ejemplo, Biblioteca de Salud y Desastre de la OMS, y lo van a llevar allí a una serie de materiales donde está explicado todo esto de manera un poco más amplia, y bueno, van a darse cuenta de que hay una preocupación internacional sobre este tema de la colaboración, de las ayudas. Insistimos, la solidaridad, bienvenida, y ojalá sigamos siempre mostrando estos gestos humanos que nos caracterizan, pero revisar, digamos, estas indicaciones, estas orientaciones van a hacer que ese gesto realmente tenga la efectividad que todos deseamos, es decir, que la persona que va a recibir realmente reciba lo que necesita, y eso debe también darnos una gran felicidad como seres humanos. Entonces, Alejandro, gracias por tu participación, y vamos a hacer una nueva pausa y al regreso con unas cositas más que tenemos que conversar con ustedes. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Bien, segmento final hoy en Información a Todo Riesgo. Recordamos que estamos con la ausencia de nuestra compañera de trabajo, Yolimar Duque, a la cual una vez más saludamos desde acá, esperando que se mejore y esté pronto con nosotros. Y bueno, en este segmento final hay varios detallitos. Uno, una invitación a que hoy busquen en el Diario de los Andes un tema que tuvimos la oportunidad de realizar ayer, una incursión allá por los lados del Vallecito, donde hay un problema generado por un movimiento de masas y un gran deslizamiento que está amenazando al río Mucujún y consecuentemente la posibilidad de captación de agua en el dique Toma, que tiene Aguas de Mérida. Es un trabajo que nos alerta
sobre la necesidad de actuar antes de que se presente una situación de amenaza o de tragedia más bien, porque la amenaza existe. Entonces esto lo pueden localizar hoy en el Diario de los Andes. Y por otro lado, adelantarles que en la próxima semana en el programa número 11 de Información a Todo Riesgo vamos a estar dedicando el espacio a la tragedia de Vargas. A partir de lo que ocurrió en el año 1999, recuerden, con mayor intensidad los días 14, 15, 16 de ese mes de diciembre del año 99, ocurrió lo que se considera es una de las peores, si no la peor tragedia en Venezuela, y a partir de allí muchas lecciones quedaron para tomarlas. Y en ese sentido nosotros, a partir de lo que está ocurriendo en Mérida, vamos a establecer una revisión de lo que significó Vargas en la historia venezolana, con invitados, como siempre los tenemos, muy vinculados al tema. Precisamente hoy, 10 de diciembre, se está cumpliendo un nuevo año del inicio formal de la tragedia de Vargas, porque no fue exactamente el 15 de diciembre. Fíjense que el día 10 de diciembre, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales emitió una alerta, mientras que las precipitaciones llevaban acumuladas ya en Vargas para ese momento, 10 de diciembre del año 99, 250 milímetros de agua, habiendo causado para el momento más de 1000 damnificados, y ya se consideraba el tema bien delicado. Días después ocurrió lo que ya todos sabemos. Entonces, la próxima semana vamos a estar ahondando sobre este tema, y este par de minutos finales vamos a dedicarlos a leerles un par de noticias que son importantes dentro del tema de la gestión integral de riesgo. Por un lado, decirles que en Guatemala fue clausurado un diplomado en gestión integral para la reducción del riesgo de desastre. Esto es importante revisarlo y leerlo y mostrarlo, porque indica la preocupación que hay sobre el tema, y es importante que sea en países latinoamericanos. Nos dice que la Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala dieron ya la clausura del diplomado en gestión integral para la reducción de riesgo de desastre. Ellos le dieron el enfoque en desarrollo sostenible. Fíjense qué interesante. Eso ocurrió apenas el martes pasado, y este tipo de diplomado tuvo la participación de más de 37, sobre todo funcionarios públicos, que son los que se están formando en Centroamérica, muy golpeada, por cierto, por fenómenos naturales. El objetivo que se persigue al realizar este tipo de formación y capacitación académica es contribuir a desarrollar una cultura para la reducción de riesgo de desastre a través de la capacitación integral del recurso humano, formando una plataforma dinámica para disminuir los riesgos de desastre. La metodología del diplomado contempló sesiones presenciales y también un aula virtual, en el que el estudiante tenía la oportunidad de participar en foros de discusión. Otra información que fue noticia esta semana tiene que ver con la tragedia que está viviendo el pueblo colombiano. Allí el punto central de atención se situó en un barrio llamado La Gabriela, ubicado allí en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde un deslave aparentemente mató a más de 130 personas. Hasta el momento la Cruz Roja Colombiana ha elevado el número de víctimas a 53 rescatados en esa población. Vamos a seguir trabajando 10 o 15 días más, y si aún no hemos logrado rescatar a la mayoría de los cuerpos, nos tocará declarar camposanto el área. Esto lo dijo uno de los integrantes de los organismos que participan en la búsqueda de estas personas en este barrio. Las autoridades atribuyen el alud de tierra a las intensas lluvias que azotan a Colombia, y que ya han dejado en ese país 206 muertos, 1.614.000 personas afectadas, más de 200, casi 300 heridos, y hasta el momento 119 desaparecidos, o sea, una cantidad de desaparecidos también bastante alta en los 643 municipios del país. Y finalmente decirle que van a sistematizar mejores prácticas para enfrentar desastres en el Caribe. En el continente americano, el Caribe es una de las regiones que necesita sistematizar mejores prácticas de gestión de riesgo para identificar peligros y mitigar los impactos de desastres provocados por el cambio climático. De acuerdo con Jacinda Fairholm, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Manejo de Riesgo en el Caribe, crear mejores modelos de planificación y prevención de desastres para los países del Caribe
ayudaría a proteger más vidas humanas. Bueno, con esta lectura de algunas informaciones de lo que fue noticia, nos estamos despidiendo, recordándoles que todos los lunes ustedes pueden conseguir en el Diario de los Andes la página de información a todo riesgo con los temas que hoy hemos tratado, así que el lunes vamos a insistir sobre el tema de la ayuda bien enfocada, bien canalizada. Saludos a Alejandro Linayo, saludos desde aquí también a nuestra compañera Yolimar Duque, y el próximo viernes tendremos mucho más información a todo riesgo. Con un juguete